gracias por acompañarnos a esta clase. El día de hoy veremos ejemplos de funciones continuas y funciones no continuas. Invitamos al profesor Cabeza Cuadrada que nos explique. Gracias, buen día a todos. La clase de hoy veremos ejemplos de qué funciones son continuas y qué funciones no son continuas, una vez que se tiene el concepto de continuidad y además el concepto de límite. Ejemplos. Ejemplo número 1, sea f de x la función constante b, es decir, aquella función que a todos sus puntos del dominio le asigna exactamente el valor de b, donde b es un número real. Bueno, f es continua en todos los reales. F es continua en todos los reales. ¿Por qué es continua? Recordemos a una observación que tenemos respecto al concepto de continuidad. Una función va a ser continua, tenemos tres formas de verlo. Si para toda epsilon vecindad existe una respectiva delta vecindad, o el criterio de sucesiones, y para cualquier sucesión que converja al punto que queremos que haya continuidad, la sucesión de imágenes converge al respectivo evaluación del punto de continuidad, o también tenemos el criterio epsilon delta. Estos tres criterios, para los casos de puntos de acumulación, se resumían en que existe el límite y que coincida con las evaluaciones. Entonces, ¿por qué esta función es continua? Simplemente por lo siguiente. En efecto, el límite, si C es un número real arbitrario, el límite cuando x tiende a c, donde c es cualquier número real arbitrario, de la función constante b, recordemos que es simplemente b, la función constante. Además, la función evaluada en el punto c, ya que la función se define de manera constante, es b. Luego, el límite cuando x tiende a c de la función constante b coincide con su evaluación. Por lo tanto, f es continua en el punto c. Como c es arbitrario, como el punto c es arbitrario, concluimos entonces que f es continua en todos los números reales. F es continua en todos los números reales. De esta manera hemos probado que la función es continua en todos los números reales. Entonces, para ver que es continua, simplemente hay que calcular el límite para cualquier número arbitrario, en este caso, calcular la evaluación y después ver que la evaluación coincide con el límite. Entonces, en este primer ejemplo, la función es continua, la función constante es continua en todo el dominio. En el siguiente ejemplo, consideremos ahora la función f de x como la función identidad. Ejemplo número 2, sea f de x la función x, con x en los reales. La función x que sea la función identidad. Entonces, también esta función f es continua en todos los reales. Y la razón es prácticamente la misma. Si damos un número real, en efecto sea c, cualquier número real, entonces el límite cuando x tiende a c
de la función x es igual a c. Se puede demostrar esto por el criterio epsilon delta. Además, la función identidad, si lo evaluamos en el punto c, nos da c, con lo cual el límite cuando x tiende a c de la función x coincide con su evaluación, coincide con f de c, cuando x tiende a c, la función evaluada. Por lo tanto, f es continua en el punto c. Nuevamente, ya que c es un punto arbitrario, lo escogimos de manera arbitraria, ya que c es arbitrario, pues esto nos implica que la función f es continua en todos los reales. Vean dos ejemplos muy sencillos de dos funciones que son continuas, la función constante y la función identidad. En ambos calcular límites, calcular evaluaciones y ver que el límite coincide con su evaluación. Y de esta manera podemos probar la continuidad de las funciones. Gracias.